Señor presidente, usted conoce, esta Cámara conoce la posición de Nueva Canarias sobre la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Votamos en contra en su día. Y lo hacíamos porque considerábamos absolutamente injusto uno de sus parámetros fundamentales, el techo de gasto, que no discriminaba entre quienes cumplían o no cumplían. Y además lo hacíamos también porque en algunos de sus otros parámetros, déficit o de deuda, priorizaba por encima el pago a las entidades financieras, por poner un ejemplo, frente a las necesidades del conjunto de la población. Pero una vez aprobadas, esas son las reglas. Y además es el paso previo indispensable la aprobación de esa estabilidad presupuestaria y la senda de déficit para que haya presupuestos generales del Estado. El Gobierno de España, el 12 de febrero, aprobaba una senda de déficit para las comunidades autónomas con un 0,1, permitía de déficit a los ayuntamientos del 0%. En enero, el Congreso de los Diputados validaba esos objetivos y, por tanto, era un paso adelante para la tramitación de los presupuestos. El 7 de febrero, el Senado, con el voto en contra de la derecha y de la ultraderecha en España, votaba en contra. Eso implicaba no volver al Congreso, sino paralizar la tramitación de los presupuestos generales y el Gobierno tenía que presentar una nueva senda. Lo hacía el otro día, el 13 de febrero, aprobaba nuevamente una senda de déficit para las comunidades autónomas. Sé cuál es la posición de su partido y me temo que sé cuál va a ser la posición de los diputados y diputadas canarios en el Congreso y el Senado del Partido Popular. Votar en contra de los intereses de esta tierra, porque los presupuestos generales son fundamentales para muchas de las políticas que aquí se necesitan. Pero yo discrepo con usted en algo. Usted ha dicho que el Gobierno no se manifiesta. No es verdad, señor presidente. El Gobierno se manifestó cuando su consejera de Hacienda, el 11 de febrero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, votó en contra, alineándose con los consejeros de Hacienda del Partido Popular y en contra de los intereses de esta tierra. Por tanto, quiero saber cuántos gobiernos hay en este Gobierno, o si cada uno se gobierna solo. Sí. A ver, nosotros también votamos en contra cuando se modificó el artículo 135 de la Constitución y se priorizaba pues, los criterios de estabilidad frente al interés general de los ciudadanos. Es más, Canarias fue presa de severos recortes y muchas dificultades porque, al contrario de otras comunidades autónomas, Canarias hizo la tarea. Canarias ha estado históricamente gestionada adecuadamente. Fruto de eso, tenemos la menor deuda per cápita y fruto de eso cumplimos con los 4 criterios de estabilidad económica y financiera. Y lo que estamos pidiendo es, en este caso, la regla de gasto, que no se nos aplique, porque no generamos déficit, ¿no? Por lo tanto, ahí podemos estar de acuerdo. El Gobierno de Canarias no se ha, en este caso, el Gobierno de Canarias, déjeme terminar. El Gobierno de Canarias no se ha pronunciado respecto a los criterios de estabilidad económica y financiera. El Gobierno de Canarias sí que no está de acuerdo, por ejemplo, que el Estado se quede el 2,9% y a las comunidades autónomas nos llegue el 0,1%. El Gobierno de Canarias está en contra de que se nos aplique linealmente a todos la regla de gasto. Luego, el Gobierno de Canarias, que la votación que se produce es una y se vota todo junto, no está conforme con parte de esos criterios. Luego, lo que se ha hecho en el Gobierno es decir, oye, es injusto que tengamos que cumplir la regla de gasto. Es injusto que el Estado se preserve para él mismo el 2,9% y deje a las comunidades autónomas el 0,1%, porque somos las comunidades autónomas las que aplicamos el 80% de los servicios públicos como sanidad y educación. Y ese sí es el problema. Gracias, señor presidente.